señores, como cada viernes tenemos con ustedes y aquí engalanando este espacio de escritorio, el hombre que sabe hablar de cultura y de muchas cosas más, el señor Meléndez, el señor Cuento Bastón. Bastón, así Saludos, mismo. hermano. ¿Y usted? Saludos. ¿Cómo le va? Bueno, un poco acalorado porque hay que reconocer que las temperaturas extremas de estos días nos han hecho reflexionar de la importancia de la relación de los seres humanos con la naturaleza. Así es. Nos volvieron a recordar que hace falta cultivar árboles en el jardín, en el patio, que hace falta podar las matas y mantenerlas en vigencia porque estos periodos han sido muy calurosos. Muy caluroso, muy fuerte. Mire, ¿usted sabía que la reina de Inglaterra murió? Sí, naturalmente me enteré antes de ayer y estuve dándole seguimiento a su vida de esos 94 años que fueron de puros... 96. 96 años. Alabado sea. 70 de ejercicio en el poder. Ella había creado ya como una especie de aureola mágica cuando decían que a ella la habían cambiado en el camino, que esa era otra persona, e inclusive que pertenecía al grupo de los reptilianos. Pero son gente que dura mucho. Bueno, Bueno, sí. el papá de ella no murió joven, el papá de ella, Jorge VI, porque él fumaba demasiado. Y tú sabes que el papá de la reina le hicieron una operación y le extirparon un pulmón en el palacio, no lo llevaron a un hospital. Oh, Le hicieron una operación ahí y le extirparon un pulmón. sí. Eso sería como en el año de 1948. Ella asumió el poder en el 1952. Ok. Hay una situación que la gente se pregunta y sobre todo las personas que no manejan mucho la política y que ven esto desde afuera. Y muchos dicen, ¿y todavía existen reyes y reinas? Porque Claro. eso se sobreentiende que era de la Edad Media y del pasado, No. que inclusive eso desdice del avance institucional y del progreso de la humanidad. Así es, así es. Pero existe, sí, bueno, hay reyes y príncipes, por ejemplo, en Mónaco hay un príncipe, el Principado de Mónaco, el rey de España, el rey ahora de Inglaterra, que es Carlos, y todavía en Rusia hay un rey, aunque oculto, pero hay un rey. Sí. Acuérdate que en su momento Rusia estuvo dominada Por monarquías. por una monarquía. Afirmativo. Después llegaron los zares, el famoso zar Nicolás de Rusia. Y naturalmente que sí, que todavía hay reyes y reinas. Todavía. Sí, bueno. La monarquía inglesa tiene 1000 años, o más de 1000 años. Sí, es cierto. Bueno, y es motivo de mucha literatura, de muchas epopeyas, Claro. y de muchas inventivas acerca de qué es el poder, cómo funciona y si de verdad los reyes son impuestos por los seres divinos. Así, eso se dice, sí. Pero no creo que sean impuestos por los seres divinos. Bueno, pues tenemos temas culturales Temas importantes del sí, Sí. sí. Bueno, este es un poco universal. Este recuerda que el día 10 de septiembre, que es mañana sábado, Mañana sábado. 10 de septiembre del 1877, el padre Villini estaba limpiando en la catedral en el 1877 y encontró una caja que tenía los restos de Cristóbal Colón. O por lo menos se dice. O por lo menos se dice, y tenía la inscripción. Entonces, el encontrar estas osamentas, o sea, estos restos que la gran mayoría era polvo, creó un orgullo nacional y un interés porque esos restos estuviesen en un sitio de acorde de la dignidad y de la altura del almirante. Se hicieron ceremonias y de inmediato la gente internacionalmente entendió que era aquí que estaban los restos de Colón. Eso ha traído muchas controversias y a nosotros nos gustaría presentar un audiovisual donde aparece Trujillo y el enviado de papal afirmativo firmando un documento
esto lo grabó la BBC de Londres, donde se certifica que en esa caja está realmente los restos. Así que vamos a observar y luego vamos a comentar. Así es. This cathedral has figured in an historic controversy about the mortal remains of Christopher Columbus. Now there's a ceremony to settle it. President Trujillo of the Dominican Republic and the Archbishop at Trujillo City, Old Santo Domingo, the dust of the discoverer of America. But there has been much dispute. Columbus died in Spain and was entombed there. Later his body was brought to Santo Domingo to the cathedral here. Afterward it was ordered to be taken to Cuba, from there back to Spain. But was it really the body of Columbus that was removed from Santo Domingo? Dominicans say no, disputing with Spain. Now the Archbishop and President Trujillo sign a document of evidence. And so does American Minister Schoenfeld, to prove that the remains of Columbus are here, now being enshrined in this cathedral. Varios años de investigación, un plano elaborado por un monje franciscano y la confirmación de un georradar han sido las herramientas clave para identificar la ubicación exacta de la ciudad española de Valladolid. Imprimir un plano de una fotografía aérea actual con ese plano del siglo XIX y lo puse a la misma escala y al trasluz de mi ventana, y ahí fue cuando de pronto vi que la capilla más o menos ocupaba todo el ancho de la calle Constitución. En efecto, los resultados de las investigaciones del historiador Marcial Castro han demostrado que la primera tumba del navegante estaría situada en una arteria comercial del centro de Valladolid. 2/3 de la capilla estarían en la calle y el resto debajo de donde hoy se encuentra un banco. Fue en 2005 que Castro identificó genéticamente los restos del descubridor. Al abrir la tumba, encontraron también restos de hilo de oro, plata, carbón, plomo, ladrillo y argamasa, y les pareció interesante descubrir la ubicación exacta de su primera tumba para ver si los restos estaban relacionados. Aunque Colón murió en Valladolid en 1506, sus restos viajaron por España, luego por el Caribe, para terminar en Sevilla, donde se encuentra en la actualidad. Interesante. Bueno, interesante. Dice que los restos viajaron por el Caribe, posible que se hayan detenido aquí. Yo te voy a decir algo. El hecho de que se diga de que los restos están aquí o estuvieron aquí, yo he cogido esa cosa con pinza, porque ¿cómo se ha demostrado eso? De que los restos están aquí. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, el escritor, historiador Jaime Alberto López dice que los restos están aquí. Y es parte del orgullo del pueblo dominicano que el amor de Colón a esta tierra haya pedido que sus restos estén aquí. Que fueran sepultados. Que fueran sepultados aquí. Pero queda espacio para la duda, porque también hay que reconocer que los restos de Colón viajó más después de muerto que estando vivo, porque se movió a muchísimas partes como parte de lo que era el orgullo del navegante que le dio nuevas tierras a la corona de Castilla y León. Afirmativo, porque hay que recordar que cuando eso no había estado español, habían 2 reinos que gobernaban el resto. Así es. Sí, Castilla y León. Así es. Pues muy interesante el hecho de que hayamos dado una pincelada de ese 10 de septiembre de 1877, cuando Padre Villini, limpiando en la catedral, encontró esa caja que decía que eran los restos del almirante Cristóbal Colón, y que eso trajo el hecho de ponerlo en un sitio tan importante como la dignidad y la jerarquía de Colón, y crearle un mausoleo, que en este caso fue el Faro a Colón. No, pero los restos estuvieron en la catedral, primero, afirmativo. Y después lo trasladaron una caja con restos ahí, no sabemos si son los de él o quiénes son, al Faro Colón. Afirmativo, el Faro Colón fue inaugurado un día 6 de octubre de 1992, coincidiendo con la fecha y las celebraciones del quinto centenario. De la evangelización del Nuevo Mundo. Afirmativo. Que vino el Papa Juan Pablo II por segunda vez. La primera vez que vino fue, creo que en 1980-81,
recién instalado don Antonio Guzmán en el poder, y luego vino en el 92. Bueno, de hecho somos el único pueblo, el único país en el mundo que ha sido visitado por un papa en el mismo siglo, 2 veces, ¿no? 2 veces, sí. Que, sí, es que nuestra tierra despierta mucho amor, claro, Adonis, claro, despierta así mucho cariño y así sensibilidad. Siempre recuerdo una vez que escribí para la revista Fuakity, recuerda que yo escribo ahí, que decía que los turistas vienen y se sienten tan felices que han decidido volver, quedarse y echar raíces. Sí, por la felicidad que es esto. Sí. Pues otro día importante es que el 15 de septiembre es el Día Internacional de la Democracia, y que la democracia ha sido la forma de gobierno más sensata que ha podido tener la humanidad. De hecho, siempre me acuerdo que Kennedy decía que la democracia no es lo mejor que puede haber en el mundo, pero por lo menos no hay que ponerle muro a la gente. Eso es verdad. Y recuerdo que un presidente venezolano dijo que la democracia era como un toro bravo. ¿Como un toro bravo? Sí. ¿En qué sentido? Bueno, él no dio explicaciones, pero al final él dijo, eso me lo dijo él a mí. Me refiero a Luis Herrera Campín. Ah, Luis Herrera Campín. Sí, Sí. Él dijo, bueno, es como un toro bravo. Y yo le pregunté, toro bravo, usted le suelta la soga y después, cuando el toro se quiere ir, usted se la jala. O sea, sí, bueno, ciertas libertades, pero hasta un punto, Hasta ¿verdad? un punto. Claro. Saben que hay un antinoticia y nos gustaría que hay un audiovisual que está contenido también en lo que hemos traído, que es sobre la democracia. A ver si lo podemos localizar. Este documental es un poco de ironía y de realidad acerca de la democracia dominicana, porque cuando uno ve la democracia dominicana, uno ve cosas que son a veces chistosas, irónicas, que son oportunistas, que apelamos a la democracia cuando nos conviene y apelamos en contra de ella cuando no nos interesa. Entonces, si ya tenemos el audiovisual, nos gustaría muchísimo, se llama Democracia, me da la impresión, y está contenido también en los videos que vamos nosotros a presentar. Son audiovisuales afirmativos de lo que pertenecen al antinoticiero, que es Antinoti, que son el humor político. El humor político. Sí, porque siempre en nuestro país hubo humor político. Yo recuerdo mucho aquella revista llamada El Cachafú. El Cachafú, sí, bueno, de un amigo mío. El Cachafú, sí. Sí. Así es. Claro, que venía con animación, con dibujos y con texto de la realidad política. Yo creo déjame ver, yo creo que la están editando. ¿Oh, sí? ¿Cómo se llama? Digital. Ah, digital, el Cachafú digital. Sí, bueno, sí, tenemos el video de la Anti, así que vamos ahora a presentarnos, a reírnos irónicamente de las cosas que nos han pasado y las enseñanzas que la democracia nos ha dejado. Όλοι άνθρωποι είμαστε ήδη στον νόμο. Δεν ίσχυον οικογένειακες, χληρωμένοι και πλουθοί. En los gobiernos de Balaguer, cualquiera que se oponía al régimen desaparecía por arte de magia y había una prohibición total de todos los empleados públicos y autónomos de hacer huelgas o podrían ser cancelados de inmediato. Aunque esto era una clara supresión del derecho democrático a protestar, nadie quería irse a su casa ejerciendo su derecho y cancelado. Se redujo el gasto público, pero había crisis económica, haciendo extrañamente a los ricos más ricos y los pobres más pobres. Balaguer 1, democracia 0. 1970 a 1974. Siguió Balaguer con su primer
primer fraude democrático y se crea la Banda Colorada, que según cuenta la historia por algunos reformistas antiguos, fue creada por los Estados Unidos como aparato democrático represor que le metió miedo a todo aquel que fuera comunista o más bien que vaya en contra del gobierno, lo cual llevó a que Juan Bosch no se presentara con su PRD a las elecciones de 1970 y de esta manera Balaguer hizo su primer fraude y ganó otra vez las elecciones con 4 años más gobernando el entonces pendejo pueblo dominicano, gente pobre que Balaguer les daba comida y juguetes, un pueblo que no alzaba la voz y veían a Balaguer como el único posible líder del país. 1974-1978 bajo el lema "Lo bueno no se cambia", Balaguer vuelve a ganar las elecciones siguiendo con su ejército paramilitar la Banda Colorada. La reforma agraria es un fiasco, el PRD se divide y así nace el partido que décadas después sería el más odiado por el país, el PLD. Peña Gómez se queda como líder del Partido Blanco mientras Juan Bosch forma su nuevo grupo político. La democracia en República Dominicana es tan ejemplar que el Acuerdo de Santiago, que lleva como líder a Antonio Guzmán Fernández, decide retirarse, ya que no contemplaban garantías de transparencia en los comicios. 1978-1982, Balaguer sigue con intenciones de quedarse en el poder con su lema 4 años más y después hablamos. La gente ya no aguanta más y el cambio era inminente hacia una victoria del Partido Revolucionario Dominicano liderado por Silvestre Antonio Guzmán Fernández, esta vez con menos miedo por el apoyo casi general del pueblo, casi lo mismo que le está pasando a la Toyota. Cuando a las pocas horas de iniciarse el recuento de votos quedaba como ganador al PRD, los militantes balagueristas, la Banda Colorada y las fuerzas de seguridad violentaron el escrutinio, causando un escandaloso fraude y al mismo tiempo la anulación de la misma. Pero desde Washington, el gobierno de Jimmy Carter, que había presionado para que estas elecciones se celebraran con las debidas garantías democráticas, advirtió al presidente dominicano de las serias consecuencias y daños a las relaciones bilaterales si no se terminaba de realizar las elecciones. Y así como Mike Pompeo le cambió la mente a Danilo, automáticamente se computó la victoria de Guzmán con el 52,7% de los votos, 10 puntos más que Balaguer, terminando así la era que se conoció como los 12 años de Balaguer. 1978-1982 se suicida el presidente Antonio Guzmán debido a un escándalo de corrupción con su familia y Jacobo Magluta toma el poder. El país sintió respiro de libertad, saltos mortales y hombres por los aires. La economía subió un poquito y la democracia se sintió por primera vez. Las fuerzas armadas ganaban independencia y todo volvía a la normalidad. 1982-1986 el PRD volvió a ganarle a Balaguer. La democracia seguía bien hasta 1984 cuando el pueblo se tiró a las calles a protestar por los acuerdos del FMI y el aumento de los precios y el deterioro de la economía, la cual demuestra una madurez en el pueblo dominicano de ejercer su derecho democrático a protestar, a lo que Salvador Jorge Blanco lanzó a las calles al ejército para sofocar a los protestantes y a muchos le dieron para abajo. Forma totalmente antidemocrática de manejar una crisis y mantener la paz democrática de un país. 1986-1990 Balaguer volvió, pero ahora con un discurso diferente a sus 12 años, esta vez metiendo preso a los guardias corruptos como Cuervo Gómez y a Jorge Blanco por corrupción. La democracia parecía seguir con este nuevo aire de justicia. La Banda Colorada no volvió, pero la gente le seguía recordando los turbios y sangrientos 12 años de Balaguer. 1990-1994 el hambre del poder le volvió a surgir a Balaguer y en las elecciones del año 1990 provocó el famoso apagón. El día del conteo de los votos quedaban ganador al PLD de Juan Bosch. Se fue la luz y al volver el ahora PRSC ganaba las elecciones. Juan Bosch llamó al pueblo a defender su decisión democrática en las urnas, tirándose a las calles, pero la gente tenía el recuerdo de la Banda Colorada y nadie salió. Así Balaguer volvió y volvió. Su periodo volvió a ser violento contra los huelguistas y protestantes en contra de su gestión. En octubre y noviembre de 1990 pudieron observarse varios muertos y muchos presos. 1994-1996 sigue Balaguer aferrado al poder y saca todo su racismo contra el negro de Peña Gómez, creando la ideología del nacionalismo contra Haití, diciendo que Peña se llamaba Oguimpié y que quiere unificar la isla, idea democrática que hasta hoy sostienen los pinchos. Ante una clara derrota electoral frente al PRD de Peña Gómez, Balaguer manda a cambiar mesas electorales y borra a más de 200,000 PRDistas del padrón. El fraude democrático es evidente y Peña pierde la cabeza y se quilla. El lío está armado. Estados Unidos vuelve a decir que había que
respetar el voto, pero esta vez nos dejó que resolviéramos aquí, y así nació el democrático Pacto por la Democracia, donde engañaron a Peña Gómez, dejando a Balaguer en el poder por 2 años más y creando la segunda vuelta en las siguientes elecciones de 1996, donde después Balaguer le da el apoyo a Leonel Fernández y su PLD. 1996-2000, aquí la democracia dominicana pasó a ser de total libertad de expresión y opinión a cambio del déjame correr lo que sea y tú di lo que quieras del PND. Más 4 años del PRD de Hipólito que pusieron la economía del país en su peor momento, en una crisis sin precedentes, la cual entierra al PRD como partido y termina siendo un partido bisagra del PLD. Entre Leonel y Danilo se respira un verdadero aire de libertad y libertinaje democrático, con derroches, endeudamiento colosal y muchas jipetas, chapeadoras y droga, nepotismo, criminalidad, modificación democrática al antojo de la Constitución y desorden, hasta que ahora ha llegado el nuevo PRM, que de democracia y gobernabilidad parece saber poco, con una Toyota que encuentra un país con mucha democracia y la economía hecha un desastre, sin tener idea de si dejar a los mismos ladrones en el gobierno o poner ya a los hambrientos compañeros políticos, a los que si no les resuelve pronto habrá que volver a los 12 años de Balaguer. Bueno, un buen documental, pero con mucha sátira. Con mucha sátira, sí, y muchas pullitas de situaciones. De situaciones que se dieron y que se están dando. Y que se siguen dando, sí, claro Así que es, sí. sí. Bueno, pues nosotros, mucha gente dirá de que, oye, qué raro, Cuento Bastón opinando de política, pero es parte de nuestro vivir, ¿verdad? De nuestra realidad. Pero ahora nos gustaría acercarnos un poquito más a la literatura de Víctor Villegas. Ese gran ser humano, nuestro querido hermano, en el Centro Cultural Casibajagua, en el Conde, siempre nos reuníamos los lunes. Y era maravilloso porque Víctor Villegas era una persona que tenía una habilidad al comunicar su narrativa social de los problemas nacionales y de las situaciones que pasa. Pues Víctor Villegas nació un 22 de septiembre. Y justamente estamos ahora recordando sus libros. Por ejemplo, el poema que se llama Diálogo con Simeón. También el poemario Charlet Amalie, el poemario Botella al mar, Cosmos y La luz en el regreso. Ahora no es ahora. Son poemas de Víctor Villegas. Justamente este sur de espinas y piedras, donde el corcel del hambre intimida la lluvia. Él se sentía muy acongojado al ver la pobreza y la falta de producción de la tierra en nuestro país. Víctor Villegas tradujo esa realidad a la poesía. Bueno, si tuviera ahora también hiciera buenas poesías también. Sí, hiciera buenas poesías. Imagínate tú. Él murió en el 2011, 2014. En el 2011, sí, 2011, afirmativo, claro. 2011. Decía Víctor Villegas que hay un trayecto de deseo de la juventud de ser laborioso, pero entonces la tierra es ajena, hablando de la dificultad que es a veces para las nuevas generaciones conseguir simplemente un empleo, conseguir la posibilidad de honestamente salir. Él decía, donde es viril la juventud, es decir, la juventud tiene esa energía, pero se consume en una esquina del parque, en esos pueblitos donde solo hay el parque, la iglesia, la gallera, y la aspiración de los muchachos es meterse a la guardia, engancharse a la guardia. Principalmente los jóvenes del sur, todavía. Los jóvenes del sur, ¿Tú sí. sabes que una vez se hizo un censo a propósito de la guardia en el Ejército Nacional, el Ejército de la República Dominicana, como se llama ahora? Y los datos que arrojó el censo fue que alrededor del 65-70% de los guardias eran del sur. ¿Y qué por ciento de los guardias? 60-75%. Oh, sí, eran sí. del sur del sur de la isla, sí, naturalmente. Y todavía hay muchos jefes militares y muchos guardias del sur. Sí, naturalmente. Porque todavía la juventud del sur, sobre todo del sur profundo, ve la guardia como un peldaño de salvación. De salvación. Para ellos engancharse a la guardia
y ayudar a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Sí, sí. Y sobre todo se casan, tienen un hijo y ahí que lo mantienen, ¿no? Sí, afirmativo. Hay uno de los versos de nuestro hermano poeta Víctor Villegas que dice que hay una fuerza irresistible en tanta soledad y desamparo. Vivir en ese nivel de desamparo social, como todavía viven muchos dominicanos, claro, especialmente en el sur, y la deuda social acumulada de todos los gobiernos que han prometido y no han hecho, también es esa inspiración para el poeta, decir, narrar y encontrarse en la realidad. Al principio del poema parece que es a una mujer que él está dedicando la poesía, pero se le está dedicando al gran amor de su vida, que son las transformaciones sociales. Así que de Víctor Villegas nos gustaría presentar, para el que no lo conoce, un trabajo que hemos hecho para GDM y que sirve para todo el pueblo dominicano de conocer a Víctor Villegas y especialmente conocer y tratar el poema de Diálogo con Simeón, que es literatura social dominicana de gran altura. Así que, ojos abiertos, vamos a ver a nuestro querido amigo, hermano y poeta, Víctor Villegas. De Diálogos con Simeón, les voy a leer este poema. Dice: Itinerario del dolor. Si deseas amar, ven conmigo en silencio, haremos la jornada. En la ruta del mar desciende el horizonte y crece, porque el ocaso roba vientos y nubes y ensancha la esperanza al sol. Otras tierras inundan las sonrisas, y como un marinero, el alma es ruta ardiente hacia las playas. Pero este sur de espinas y de piedras, donde el corcel del hambre intimida las lluvias, devora las mañanas, la vida la hace ingrata y muere. Entre machuelo y redes, entre breñales y alpargatas, un mes a veces sin aliento, otro en punta de maíz podrido. La vida pasa, transcurre hueca, porque ni siquiera el don de la tristeza, que es una medianoche de amor y de naufragio, habita en estos hombres que tú y yo, camarada, tomándoles las manos, acariciando sus cabellos y sus lágrimas, hemos encontrado endurecidos, aptos para la insurrección, porque ellos, como el Guayacán, ni se caen ni se doblan. Me temo que es esto lo que amo, las 1000 casas de yaguas y de clavó, las 2 calles que el cura ha apisonado, arengando, insultando, porque es pecado acudir a los garitos, gritar en las galleras, al canelo o al pinto, rociarse de aguardiente, de salvaje alegría, de menstruación. En vano buscarás un edificio. No, de ninguna manera en un trayecto donde se desea ser laborioso, pero la tierra es ajena. Donde es viril la juventud, sedienta en sus instintos y en sus ojos, pero que se desgasta en un recodo del pequeño parque. Me temo que es esto lo que amas, porque hay una fuerza irresistible en tanta soledad y desamparo. Ves que hay un silencio de muerte y azucenas que parece salir de las ventanas. Las noches oscuras se inundan de lechuzas y ante el presagio, el signo de la cruz y el rezo,
sobrecoge los barrios. Nada pasará, sin embargo. Seguirá el barbero murmurando el cotidiano acontecer del municipio. Vomitará el borracho en la puerta de la iglesia ante la indiferencia de los pordioseros. Será más falsa la supuesta amistad del comandante y el mandamás del pueblo. Habrá más sequía y menos plátanos, y menos vida y más flores. Sí, porque ellas son como los hombres que se levantan en medio de las ruinas a proclamar la belleza permanente. Si deseas amar, ven conmigo en silencio. Pero si tú no le pones, si tú no le sacas el filo a ese poema, cualquiera creería que estamos hablando de una mujer. De una mujer. Pero es de la situación que se está viviendo en ese momento y de las injusticias sociales. De las injusticias de la época, que exacto. persisten ahora mismo también. Que, sí, lamentablemente. Que claro. podrán decir, bueno, ya eso está resuelto. No, no está resuelto. No está resuelto. Sigue ahí. A pesar, te diré algo, a pesar de que hay mucha gente que no le gusta, por ejemplo, laborar la tierra, trabajar la tierra. Porque yo siempre pongo este ejemplo. Yo tengo un amigo periodista y él siempre me dice, me pone el ejemplo. Mi mamá crió 11 muchachos con una tarea de tierra. Oh. Mi Qué papá contundente. murió cuando yo estaba pequeño, me dice él. Sí. Y lo único que nos dejó fue una casa en una tarea de tierra. Uf. Y a nosotros no nos faltó nada. Alabado sea Dios. ¿Pero por qué? Porque entre su mamá y los más grandes sembraban esa tarea de tierra y siempre había plátano, siempre había yuca, batata para comer, el ají, el recaíto, el cilantro, todo eso estaba ahí para cocinar. Entonces, yo me pregunto, bueno, aquí la gente, muchos tienen una tarea, media tarea y no la siembran. Aquí mismo en la capital hay gente que tiene suficiente tierra en su casa para sembrar plátano, yuca, por ejemplo, y no lo hacen. Y no lo hacen, ¿cierto? Y no lo hacen. Claro que sí. Porque tú no te podrás alimentar como manda la ley, como mandan los nutriólogos, ¿verdad? Sí. Con plátano y con yuca, pero te llena. Te satisface y te quita el hambre. Claro que sí. Entonces, realmente es así. Hay muchas dificultades, sobre todo a nivel de campesino del campo, hay muchas dificultades. Y ese poema retrata, y no pasa de moda, retrata lo que estamos viviendo, lo que vivimos en el pasado y lo que estamos viviendo ahora, y no pasa de moda. Y no pasa de moda, sí. Claro que no. Excelente. Gracias. Y está hecho en la misma voz del poeta Víctor Villegas, que también recordemos que catedrático universitario, fue catedrático porque Víctor Villegas, doctor en leyes. Sí, en leyes. Pero curioso, fue catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero no de leyes, sino de literatura. Sí, porque realmente lo que está más cerca a la literatura son las leyes, claro. Porque fíjense que casi siempre todos los grandes escritores han sido abogados, que es lo que normalmente se hace, porque el abogado tiene que memorizar y discernir muchas letras. Claro, y eso le crea un ejercicio permanente en el manejo del lenguaje y en el manejo de la narración. De el poeta y hermano Víctor Villegas, extinto, siempre recordamos que en la calle Luperón, en la zona colonial, era donde nos reuníamos en Casibajagua, que era donde estaba la antigua Casa Velázquez, la Casa Velázquez, al lado de la Casa Velázquez, sí, que era uno de los negocios. Ahí en la Meriño con Luperón. Meriño con Luperón, afirmativo, que al frente le queda la ruina del hospital Nicolás de Bari. Nicolás de Bari. Sí, Nicolás de Bari. Exactamente. Entonces, este punto era maravilloso para reunirnos. Durante los años 2002 al 2008, por lo menos, 2009. Estuve como una peña. Una peña literaria. Sí, y él, Villegas, siempre decía, Gastón, lo que me gusta es que tú tienes mucha memoria. Tú siempre reservas muchos datos. Y eso es importante en la literatura, reservar muchos datos. Yo no, yo como no tengo tanta memoria, yo lo mío, yo lo escribo. ¿Ven?
porque así se queda plasmada. Bueno, hay un refrán muy verdadero, punta el lápiz no se olvida. Punta el lápiz no se olvida. Claro, claro. Y también dice que es mejor Lo tener... que usted escribe no se olvida. No, claro, que es mejor tener una ¿cómo se llama? Una mente, es mejor tener una tinta oscura que una mente clara. Claro. Claro. También con respecto a lo social, siempre recuerdo una frase que dice que el deseo por el progreso y la libertad hace a los seres humanos indomables y a las naciones invencibles, porque hay países que han pasado grandes hambrunas y se han levantado de ellas de una manera y han pasado por periodos de guerra difíciles, como por ejemplo lo pasaron los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente que se creó el cine llamado el neorrealismo, que era para ver la realidad triste y desamparada. Y recordemos que hay una película clásico del cine de Vittorio De Sica, la película Ladrón de bicicleta, de un hombre que le roban su bicicleta y él no puede atrapar al ladrón, pero entonces él decide robarse una y entonces lo atrapan a él. Y tiene que pasar las consecuencias de ser abofeteado y de que le escupan la cara, y él lo que quería era tener realmente una forma de transporte. Ya eso de esas peñas, que grandes, podríamos decir literatos, gente que le gustaba la literatura, o que le gusta la literatura, eso se acabó. Se acabó. Incluso ahí en la librería Cuesta, el centro Cuesta. Afirmativo. Se hacían unas peñas. Yo pienso que todavía el centro Cuesta, porque yo fui anteriormente a la presentación de un libro y pienso que todavía